En nombre de las mujeres, iniciamos la sesión de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de este martes 3 de enero del año 2023 y aprovechamos a todas y todos poder desearles un muy buen año 2023. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Quien va a nombrarlas es nuestra secretaria, dando paso a la cuenta y a la tabla, y ahí aprovecha de anunciarlas. Sí. Presidenta, no hay una cuenta de documentos que hayan llegado a la comisión, pero sí hay que recordar que la Sala del Senado, en sesión del 20 de diciembre, acordó que en esta comisión discuta el proyecto conocido como Ley Adriana, tanto en general como en particular en el primer informe. Está autorizada la comisión. Luego, para esta sesión están invitadas y están presentes vía Zoom las matrona señora Bárbara Peña, representante de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, la directora ejecutiva de la Fundación Por Todas, señora Marta Manríquez, y en representación de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, la abogada señora Elisa Walker. Eso es, Presidenta, la presentación de las invitadas a esta sesión. Bien, muchas gracias. Damos nuevamente la bienvenida a la senadora Isabel Allende, a la senadora Loreto Carvajal, a las representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Camila de la Maza y todo su equipo, a todos los asesores y asesoras de senadores que están acá. Y como tenemos hoy día, le queremos explicar al tiro a nuestras invitadas, tenemos una sesión de sala para partir discutiendo reforma constitucional que habilite un nuevo proceso constituyente. Vamos a estar hasta las 12:10 máximo, que es la hora que van a empezar a sonar insistentemente las chicharras para llamarnos a la sala. Entonces vamos a suspender, o sea, mejor dicho, acortar la sesión un poquito en unos 15 minutitos. Damos la bienvenida a la senadora Paulina Núñez, le deseamos también un muy feliz año y después nos damos el abrazo. Así que vamos a partir con 10 minutos por cada una de las expositoras. Les queremos pedir sí que se atañan lo más posible al tiempo, puesto que queremos al final de la sesión iniciar la votación en general de este proyecto de ley, cosa de poder fijar el plazo de indicaciones. ¿Ya? Muchas gracias. Secretaria, por favor. Sí, en primer lugar entonces está la matrona señora Bárbara Peña, de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento. Buenos días. Buen día, Bárbara. Consulta, ¿comparto yo pantalla o...? Está autorizada, no hay problema. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya. Buenas tardes, Presidenta, y a través de su intermedio saludar a las senadoras y todos los presentes de la sesión de hoy. Soy Bárbara Peña, matrona, coordinadora de la Mesa Técnica y jefa de lobby de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento de Chile, integrante del equipo de revisión de fichas clínicas del Observatorio de Violencia Obstétrica Chile, socia de Parirnos Chile y socia fundante de la Asociación de Matronas y Matronas de Chile, ASOMAR. Deseamos partir exponiendo que esta ley nace tras un largo trabajo de investigación y activismo basado en evidencia científica, con distintas voces de la sociedad civil, desde representantes de la academia hasta profesionales del área clínica, incorporando todas sus distintas visiones. Enfatizamos en el objetivo de esta ley, que establece derechos en el ámbito de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto, aborto, salud sexual y reproductiva y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Es esto
Es por esto que, haciendo eco a lo expuesto por la directora del Instituto de Derechos Humanos, Constanza Valdés, o por la senadora Paulina Núñez, cuando estos derechos se ven vulnerados, es deber del Estado proveer una sanción o al menos una reparación adecuada. Si surge este proyecto de ley, en primer lugar, es porque la normativa vigente en la actualidad es insuficiente y no se hace cargo de la raíz del problema. Buscamos poner en el foco de la atención en los derechos humanos, respetando la voluntad de las mujeres y personas gestantes, pero por sobre todo humanizando algo tan natural como es el nacimiento, proceso que hoy en Chile y en el mundo ha sido totalmente medicalizado. No por nada la ONU en el 2019 calificó la violencia obstétrica como violación a los derechos humanos. Deseamos volcar toda nuestra energía en que alcancemos una calidad de atención aún superior a la que contamos hoy. Entendemos desde dónde se generan los miedos. Documentada está la histórica respuesta que nace cada vez que se alza una defensa a los derechos sexuales y reproductivos. La fuerza de la costumbre y los roles de poder que dieron un orden y seguridad a un grupo determinado se ven enfrentados a un nuevo modelo, pero tenemos la convicción que la evidencia científica actualizada que hemos consultado nos aseguran que este es el momento del cambio, es el momento de avanzar. Definir la violencia génico-obstétrica a través del principio de transparencia nos permite medir indicadores que construirán los diagnósticos para tomar las mejores decisiones y protocolos específicos en la atención de salud gineco-obstétrica. Esto logra diferenciar el concepto de bienestar entre una persona enferma enfrentando un proceso hospitalario y aquella mujer que se encuentra en un proceso fisiológico de gestación, trabajo de parto, parto y posparto. La experiencia vivida en el contexto de la violencia ginecobstétrica, como indicaron las expertas de la Red Salud Mental Perinatal Matria Fecunda y la académica de la Universidad Diego Portales, crea serias heridas en los profesionales de salud que la ejercen o son testigos de ellas. Al incentivar un perfeccionamiento de la atención y la calidad, alentamos la posibilidad de incorporar profesionales que desertaron de desarrollarse en esta área, obstetricia ginecología, como también encantar a las y los profesionales al procesar nacimientos en autonomía y amor. Vivencias que atestiguan las asociaciones gremiales y médicas que comparten nuestra coordinadora. Deseamos distinguir las diferencias entre términos que usualmente se confunden, que son violencia gineco-obstétrica, negligencia y mal resultado obstétrico. La violencia gineco-obstétrica es una violencia de género. Esto quiere decir que nace de normas perjudiciales, abuso de poder y Disculpa, desigualdades de género y históricas. Bárbara, perdona, pero no estás pasando el PPT, por si acá estás en la primera página desde el principio. Ahí sí, ahí lo vemos en la que estás. Gracias. No hice nada. Ya, la violencia gineco-obstétrica es una violencia de género. Esto quiere decir que nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género que son históricas. Deseamos que aprecien el valor que tiene levantar este concepto, que abre infinitas posibilidades, como permitir acortar expectativas y establecer los comportamientos que son adecuados para una atención de calidad en las atenciones de salud sexual y reproductiva, especialmente durante la gestación y parto, que son eventos fisiológicos que habitualmente transcurren en un contexto hospitalario, en donde la norma es tratar la enfermedad. Por ello creemos que nace la confusión. En cambio, negligencia es un incumplimiento a nivel científico del comportamiento frente a una mujer, que es debido en el ambiente médico. Y finalmente tenemos los mal resultados obstétricos, término usado en la práctica clínica, que no tiene una definición oficial, que lo entendemos como la presencia de alguna complicación del periodo de gestación, trabajo de parto, parto, posparto, que tiene un deterioro grave de la salud, permanente o no, o incluso la muerte de la gestante, feto o recién nacido. ¿Se les cambió la diapositiva? No, perdona. No, Bárbara. Voy a compartir de nueva pantalla entonces. Ahora sí. ¿Sí?
Ya, podemos tomar acciones concretas para la erradicación de la violencia ginecobstétrica. Para ellos, deseamos alentar a las mujeres y personas gestantes a conocer qué indicadores nos muestran la calidad de atención ginecobstétrica en los establecimientos de salud, como punto base de qué puedo esperar como usuaria de esta institución. Además, permite reconocer los aspectos esenciales de la vulnerabilidad del tipo de población que protege este proyecto de ley, instalando mejores prácticas y disminuyendo las barreras para un acceso de calidad en salud. El problema de la violencia ginecobstétrica tiene un componente estructural que ocurre tanto en las atenciones de salud públicas como privadas, donde las instituciones del Estado deben facilitar su prevención, reparación y sanción con una regulación integral. Esto quiere decir, además de los estándares, mecanismos y cumplimientos y refuerzos para que estos estándares verdaderamente sean cumplidos. Deseamos llevar al cabo el debate lejos de la distorsión de la idea punitiva en que una parte del gremio de profesionales de la salud ha deseado instalar. El argumento en la carga negativa social o cultural hacia el nombre de su profesión que podría implicar legalizar concepto de violencia ginecobstétrica es un miedo conocido por todos quienes llevamos largo tiempo en el área. Pero es claro que el proyecto de ley busca lo opuesto. Busca sacar a la salud sexual y reproductiva del rincón oscuro de las viejas prácticas, que en sí mismas han generado la construcción del concepto en primer lugar. Derivada de la experiencia sistemática, generacional y traumática de las mujeres en sus acciones en salud. Por ello, la violencia ginecobstétrica es reconocida y usando ampliamente por organizaciones reguladoras de los derechos sexuales y mujeres en el mundo. Sentimos que es una falta de respeto concebir este cuerpo normativo como un elemento que los persigue o que busca su discriminación o la falta de igualdad a esta altura de la discusión. Al permitirnos sostener un agravante que no es un nuevo delito, sino que propone poner equilibrio en una cuestión donde la balanza está inclinada en contra de la autonomía de las mujeres y la protección de los derechos de recién nacidos y quienes los acompañan en estos procesos. Incluso es discriminatorio, arbitrario y violento con quienes perciben el parto y los procesos sexuales y reproductivos desde una mirada salutogénica y con perspectiva de género. Para finalizar, valoramos la disposición de la ministra de Salud en sumarse al respaldo de este proyecto de ley e invitamos a la Autoridad de Salud a incorporar el buen trato y el respeto en la atención ginecobstétrica como un estándar de calidad de atención tan importante y representativa de la gestión y necesario como las nuevas cifras de atención materna perinatal. Solo así los servicios de salud dejarán de dar incumplimiento en estándares de salud validados internacionalmente y decretados como validados hace más de 75 años por la Organización Mundial de la Salud. Presidenta, no sé si me queda un poco de tiempo para mostrarles la tabla que la senadora Allende nos pidió como de la enfermedad de salud mental. 30 segundos le quedan, así que si puede mostrarla rapidito, por favor. Bueno, ¿la ven? La tenemos acá impresa, Bárbara. Explíquela nomás. Ahí se ve. Perfecto. Aquí observamos la importancia de los tiempos y consideraciones especiales que hemos nombrado en la prevalencia nacional de problemas de salud mental perinatal. Fueron consultadas varias fuentes para crear este cuadro, de las cuales podemos observar cómo drásticamente las prevalencias que se concretan en el periodo posparto y consciente con la neurofisiología del cerebro de la madre, estos aspectos de salud mental perinatal se detectan con posterioridad al mes de haber transcurrido el parto. Este cuadro nos altera de la interseccionalidad de los eventos relacionados con una mayor prevalencia, quienes presentan un nivel socioeconómico bajo. La ley de deberes y derechos del paciente contempla tiempo y proceso que se ejecutan de la realidad y se escapan completamente de la realidad de la salud sexual y reproductiva del país. Es mucho más espantosa la brecha para quienes viven un puerperio sin contemplar los otros aspectos que nacen de la violencia de un parto con vulneraciones de derechos. Como ustedes pueden observar en la tabla que yo les acabo de presentar, es bastante alto el porcentaje que tenemos de enfermedades de salud mental que ocurren muchas veces por haber tenido un parto con violencia obstétrica. Y es algo que está totalmente invisibilizado en nuestro país. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias, Bárbara. Secretaria, ¿quién sigue? Presidenta. A continuación, entonces, hará uso de la palabra la directora ejecutiva de la Fundación Por Todas, señora Marta Manríquez. Bienvenida, Marta. Tiene 10 minutos. Sí, buenos días, presidenta, buenos días a todos los senadores. No sé si está en verdad el senador Sangüesa, pero si no, a la senadora Allende, Carvajal y Núñez y a los representantes del Ejecutivo y los participantes. Primero decirle que estoy con mi hijo que acabó de llegar, así que les pido disculpas. Voy a tomarme los 10 minutos. No sé si ven ahí. Sí, y se ve. les pediría si me avisan si va pasando la presentación, por favor. Entonces, primero, comentarles que ¿pasó? No. ¿Pasó la...? No, No pasó. estás en la primera. Sí, algo pasa. Pero si no, no te preocupes, tenemos copia nosotras acá impresa, así que te seguimos. Ah, bueno, perfecto. Voy a volver y a me dicen compartir. que te la pueden también aquí apoyar desde la Secretaría y pasándote ellos la presentación. Así que no te preocupes tú. Ya, pero de todas maneras, ahí sí, ¿no? Yo creo que ahí creo que la están viendo, ¿verdad? Sí, dale nomás. Ya. Entonces, comentarles que nuestra fundación es una fundación que finalmente es una red nacional de mujeres diversas que trabajan por un objetivo común, que es visibilizar y fortalecer los liderazgos femeninos en los territorios para generar impacto en la sociedad. Lo hacemos a través de 4 ejes: formación y asistencia técnica, proyectos comunitarios, emprendimientos sociales y diálogos sociales. Solamente quería comentar esto porque para nosotros el foco de todo nuestro trabajo es a través del territorio y es desde ahí donde nosotros queremos ser, ojalá, un aporte a este importante proyecto que se está discutiendo. En el marco del eje de los diálogos sociales para la incidencia, a través de nuestro proyecto Conectadas, que fue financiado y cofinanciado por la Unión Europea, trabajamos en la línea de no violencia de género, donde más de 80 mujeres finalmente decidimos de concentrarnos sobre la violencia obstétrica y en específico sobre la experiencia de 2 de las lideresas. De hecho, una está hoy día conectada y le vamos a dar 2 minutos para que pueda comentar, de la experiencia de Valesca Ramírez de la comuna de La Granja y Ariana Valenzuela de Cochrane, que es finalmente la que está conectada hoy día. Primero decirles que valoramos mucho la discusión de este proyecto de ley. Este es un gran paso que finalmente viene a visibilizar una violencia que está bastante oculta, pero sin embargo es bastante universal. La primera encuesta nacional de violencia gineco-obstétrica demostró que un 80% de las mujeres dice haber vivido en alguna manera esta violencia. También valoramos porque de alguna forma viene a homogeneizar la experiencia que se vive en los centros de salud público y privado, entendiendo la gran diferencia que existe en la atención entre ellos, y también porque releva el derecho finalmente de que las niñas y las mujeres tienen sobre la gestación, sobre el preparto, parto, posparto, el aborto de las 3 causales y la salud ginecológica. Finalmente, una ley lo que viene es a regularizar y a promocionar también estos derechos. Dentro de las observaciones, comentarles que nos basamos en las 3 ideas centrales que tiene el proyecto, que es un proyecto integral, que tiene criterio de realidad y que también se sustentan los derechos y la soberanía de las mujeres que tienen sobre su cuerpo. ¿Ya? Si quiere, adelantamos. Lo primero, decir que sobre el criterio de realidad, que es lo que más nos convoca por ser una fundación que trabaja con el territorio, es decir que esta realidad que viven las mujeres no solamente tiene que ver si acceden o no a un sistema público-privado, sino que hay algo mucho más básico y tiene que ver con que si acceden o no finalmente a los centros de salud, porque hoy día todavía tenemos zonas en nuestro país donde no hay ningún tipo de centro de salud de alta complejidad, que es donde finalmente se pueden tener los partos, ¿ya? Por lo tanto, acá lo primero que nosotros vemos es que dentro de los 4 principios que están sustentando este proyecto se pueda agregar uno,
que es el de territorialidad, y que tenga foco también y se haga cargo de la realidad que hay en la zona extrema y de difícil acceso que no cuentan con estos centros de salud. Eso sería lo primero. Acá es importante entender que, y es lo que pasa justamente en Cochrane, que este principio de territorialidad lo que permitiría es asegurar el derecho a nacer en el lugar donde reside la madre. Algo que parece básico y lógico, sin embargo, no se da en nuestro país. Este principio eliminaría los traslados que hoy día efectúan mujeres que están en la etapa final de su embarazo a otras ciudades en condiciones no siempre adecuadas y que finalmente tienen que quedarse en casas ajenas y sin la compañía del padre o un acompañante significativo porque no cuentan con estos centros de salud. Una posible solución que nosotros vimos en la mesa de diálogo con todas las lideresas es que se puedan implementar salas de parto en estos lugares. Respecto del segundo, si podemos avanzar, el criterio que tiene que ver sobre los derechos y soberanía de las mujeres, acá el proyecto de ley finalmente avanza en establecer derechos al padre, madre, recién nacido, pareja y acompañante significativo para la mujer. Acá es importante entender que el proyecto abarca el derecho del acompañante desde el momento del parto, ¿ya? Desde el momento del nacimiento. Sin embargo, no aborda la compañía necesaria que necesita la mujer en la etapa final del embarazo, ¿ya? Esto es importante que lo podamos entender justamente por lo que hablamos anteriormente. Entonces, en este sentido, también es importante que se pueda mirar un proyecto que se está discutiendo en la zona extrema que presentó la diputada Marcia Rafael, que busca modificar el Código del Trabajo para regular un permiso especial para las personas que acompañen a la madre por nacimiento de hijo, pero en su etapa final del embarazo, antes de dar a luz, a diferencia de lo que hoy día existe en el Código del Trabajo, que son 5 días con goce de sueldo, pero desde el nacimiento del hijo. La propuesta es que pueda ser en etapas finales. La última observación que tenemos del proyecto tiene que ver con su tercer idea de integralidad, entendiendo que esta la que busca es avanzar sobre la gestación hasta el nacimiento, incluyendo las atenciones ginecológicas, por supuesto. Y acá hay un componente muy relevante que para que este criterio tenga vida es necesario avanzar mucho en información, educación y capacitación, ¿ya? Que están contenidos en este proyecto en el título cuarto, y nosotros acá pedimos que es crucial que se mantenga y se fortalezca este contenido del proyecto porque es la única manera de garantizar y fomentar la prevención de la violencia de manera efectiva. En este sentido, la última lámina, por favor, es que creemos importante que se incluya dentro de la etapa de formación y capacitación que hoy día contiene el proyecto de ley en su artículo 12 y 13, que es para las casas de estudio, por una parte, y segundo, para los equipos médicos, que se incluya también a las escuelas, ¿ya? Entendemos que acá en la escuela es la manera en que nosotros podemos generar una conciencia desde la primera infancia para que finalmente se pueda ejercer este derecho con conocimiento. Le pido solo un minuto porque yo terminé para que Ariana, que es de Cochrane, que está conectada y que es la que finalmente nos hizo avanzar en este proyecto, pueda comentar. Ariana, en un minuto, por favor, tu experiencia. Ariana, quedan 2 minutitos, así que por favor. Gracias, Presidenta. Ay, no puedo. Hola, buenos días. Los saludo a todos desde acá de la Patagonia. Buen día. Bueno, mi experiencia, como decía Martita, ha sido bien triste porque nosotros acá en las últimas localidades de la región de Aysén tenemos que las madres en nuestro último caso trasladarnos a Coyhaique el último mes donde uno está más sensible, donde uno necesita compañía. Y en mi caso particular me tocó dejar a mis 2 hijas pequeñitas acá con su papá. La pasé súper mal porque tampoco estaban las condiciones en ese tiempo en el hogar de la madre campesina.
Y se supone que yo tuve que ir a tener a mi hija a Coyhaique porque acá no pueden haber partos, pero porque allá habían especialistas. Y cuando yo llegué a tener a mi hija, el hospital estaban en paro, los profesionales de la salud estaban en paro. En la sala de parto estaba con un virus intrahospitalario. Al final tuve a mi hija en una sala de urgencia, atendida por una matrona que había y 2 enfermeras. No fue nada de que no se hubiese podido hacer acá en Cochrane. Yo estoy hablando desde mi perspectiva, que yo soy de Cochrane y estoy un poco más conectada. Nosotros estamos a 9 horas en bus a Coyhaique, pero también tenemos las comunas de Tortel y de Villa O'Higgins. Villa O'Higgins es la última comuna de la carretera austral y ellos sí que tienen problemas para salir de allá. Nosotros en el invierno las carreteras se nos derrumban, no podemos salir avión porque el tiempo es extremadamente malo. Entonces nosotros deberíamos tener un lugar donde nosotros podamos tener con tranquilidad a nuestros hijos, y además que yo encuentro que es un derecho de nosotros estar tranquilas cuando nosotros vamos a tener a nuestros hijos. Encuentro que las autoridades ponen demasiado tecnicismo, ponen el enfoque en el por qué no, por qué no, por qué no, pero no se ponen en nuestro lugar como madres y no pueden decir por qué sí, por qué no se puede. Eh, Estoy consciente que se necesitan muchas cosas, pero encuentro que no han tenido la suficiente empatía para trabajar este tema con la seriedad que se requiere. Yo apelaría a ustedes como mujeres, como padres, que se pongan en el lugar de nosotros. Estamos haciendo patria en las últimas localidades del país y no estamos pidiendo que nos traten de forma diferente o que nos traten de forma especial, sino que nos traten igual que al resto de los chilenos. Estamos pidiendo lo justo. Eso. Gracias, Ariana. Gracias, Comisión, por habernos invitado, y para finalizar solo quiero dar las gracias también a la senadora Sepúlveda, que nos ha acompañado en todo este proceso y quien hizo posible que hoy día estuviéramos acá. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Ariana, por tu testimonio. Les agradecemos mucho la exposición y en particular a Ariana le agradecemos su tiempo. Sabemos las dificultades de conexión que tienen y nada, solidarizarnos, digamos, a destiempo con la experiencia que tuvo, porque efectivamente nunca es fácil, sobre todo cuando ya se ha tenido más hijos, tener que tener un nuevo hijo y dejar a tus otros hijos, digamos, en ese intertanto. Así que nos solidarizamos mucho, Ariana, contigo. Muchas gracias nuevamente, Marta. Perdón. Si no quedamos... Falta Elisa, sí. Finalmente está presente la abogada Elisa Walker, en representación de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que ella va a profundizar en el tema de la agravante que se comprende en este proyecto que despachó la Cámara de Diputados. Elisa, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas las senadoras presentes, a todas también quienes han participado de esta comisión. Me gustaría partir haciendo una aclaración. Yo no vengo en representación de la SOCHOC. A mí esta organización me pidió preparar un informe en derecho sobre la agravante penal que se regula en este proyecto de ley. En este sentido, vengo en mi calidad de experta en temas de derechos constitucionales. Yo no voy a hacer una observación general sobre el proyecto de ley porque no me corresponde, sino que lo que me corresponde es pronunciarme sobre la agravante penal. Y en este sentido, quiero conectar mi presentación con lo que decía Bárbara Peña. Ella decía que el sentido de este proyecto de ley no es punitivo, pero lo cierto es que tiene elementos punitivos. No todo el proyecto de ley. Efectivamente, hay elementos del proyecto de ley que no tienen una arista punitiva, que no se relacionan con el derecho penal, que no buscan modificar el Código Penal, pero sí hay un solo elemento preciso, que es del cual yo me voy a hacer cargo, que es la incorporación de una agravante penal. Y primero voy a hacer en mis 10 minutos, voy a hacer una introducción explicando en qué consiste esta agravante,
cómo funcionaría y después analizar las dificultades que presenta, en especial porque genera una situación de discriminación, de trato diferenciado, de vulneración de derecho a la igualdad a las personas que prestan atenciones de salud en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. Pero insisto, yo solo me refiero a esta agravante penal. Bueno, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? El proyecto de ley propone incorporar un nuevo numerando en el Código Penal donde se regulan las agravantes penales, señalando lo siguiente, señalando como agravante penal el cometer el delito, cualquiera este sea, en el marco de conductas u omisiones constitutivas de violencia obstétrica. Entonces, cualquier delito, pueden ser delitos económicos, probablemente esto está pensado para lesiones, delitos sexuales, que son los delitos que se dan lamentablemente en el ámbito de la salud. Si se dan en contexto de violencia obstétrica, estos delitos se le aplicaría una agravante penal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la violencia obstétrica, verdad? ¿Cuál es este marco normativo que permite aplicar esta agravante penal? Y si nosotros nos vamos al proyecto de ley, encontramos una definición de violencia obstétrica, de violencia más bien gineco-obstétrica. ¿Y qué es lo que dice el proyecto de ley? Dice, se entenderá por violencia gineco-obstétrica todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o discriminación, negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, parto, posparto o aborto en las causales establecidas en la ley y en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva de la mujer u otra persona gestante. Y acá hay un elemento central de la aplicación de esta agravante penal. ¿Por qué? Porque la atención de la ginecología es siempre una atención relacionada o con el ámbito de la reproducción o de la salud sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier delito que se comete en el marco de una atención ginecológica va a ser un delito en el que per se le va a aplicar esta agravante penal. ¿Por qué? Porque la atención que se ofrece es una atención vinculada a la salud sexual o reproductiva de la persona. Entonces, el primer elemento fundamental es cualquier persona que se realice atenciones de salud en el ámbito de la ginecología e incurre en un delito, se le aplica per se, sin mayor análisis, se le aplica per se esta agravante penal. Segundo elemento a considerar. Hay situaciones particulares de delitos que justifican la aplicación de un agravante. Y nosotros tenemos agravante actualmente en nuestro Código Penal que perfectamente son aplicables en situaciones complejas de delitos en el marco de la ginecología o de salud oncológica o de cualquier tipo de relación interpersonal que se genere entre dos personas. Y acá quiero citar, por ejemplo, cuáles serían agravantes que se podrían aplicar en casos particulares de atención ginecológica o de salud en general. Si nos vamos al artículo 20 del Código Penal, por ejemplo, en el numerando 7, está el agravante de cometer delitos en abuso de confianza. Perfectamente, hermenéuticamente, en casos particulares, uno podría encontrar situaciones de atención ginecológica donde se pueda aplicar un agravante por abuso de confianza, en la medida que se dé esa situación específica, pero no es solo la atención de salud sexual o reproductiva, sino que hay algo propio de cómo se entregó esa atención que implica aplicar esa agravante. También está en el numerando sexto del artículo 20 del Código Penal la agravante de abusar, que el delincuente abuse de la superioridad de su sexo, de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidad de repeler la ofensa. En casos particulares, por ejemplo, de delitos sexuales o de delitos de lesiones, también se podría eventualmente aplicar esta agravante si las circunstancias propias del delito lo justificaren. ¿A qué voy con esto? Si queremos amparar a las mujeres, existen herramientas en el Código Penal actualmente que permiten amparar a las mujeres que son víctimas de delito
en que obviamente concurran circunstancias específicas que den esa protección. Lo que no corresponde desde un punto de vista constitucional es generar un agravante que lo que sanciona finalmente no agrava el delito, no sanciona el agravante del delito, sino que sanciona el ámbito en que se desenvuelve ese profesional. Porque como yo les dije en un principio, si uno analiza la definición de lo que es la violencia ginecobstétrica, esta violencia es cualquier tipo obviamente de abuso, delito, maltrato físico, sexual o psicológico que se dé en la atención de la ginecología. Entonces esto transforma esta agravante en un agravante al ámbito de prestación de salud de la ginecología y de la obstetricia. Y ya deja de ser un agravante que considera las circunstancias particulares de esa atención de salud. Y la situación de discriminación o afectación al derecho a la igualdad que genera la creación de este agravante penal pasa por el hecho de que este proyecto de ley lo que hace es establecer normas específicas sobre obligaciones de trato que tienen los médicos o las personas que se desarrollan en el ámbito de la salud en términos generales. Y acá estamos hablando de normas sobre confidencialidad, estamos hablando sobre normas de consentimiento, estamos hablando de normas de trato digno, estamos hablando de normas sobre información, estamos hablando sobre normas de atención oportuna. Nosotros si revisamos con atención el proyecto de ley, vemos que todas las obligaciones específicas que se establecen reconducen a estos deberes que tienen los médicos y las personas en general que atienden el mundo de la salud. Pero estos deberes no son propios del ámbito de la ginecología y de la obstetricia, sino que son deberes generales que tienen todas las personas que se desenvuelven en este ámbito. Por eso, si revisamos la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, nos encontramos con normas sobre trato digno, con normas sobre confidencialidad, con normas sobre consentimiento, sobre información y sobre atención oportuna. Entonces, ¿por qué se genera esta situación de discriminación o afectación a la igualdad? Porque otras personas que se desarrollen en el ámbito de la salud e incurran en delitos en contra de sus pacientes, delitos sexuales, delitos de lesiones, delitos incluso que afecten la vida de los pacientes, a esas personas se les va a aplicar un estatuto general de normas penales sobre la aplicación de este delito, pero solo aquellas personas que incurran en los mismos delitos contra la salud, contra delitos sexuales, de lesiones e incluso de la vida, si ellos realizan labores en el ámbito de la ginecología, no van a tener el mismo trato que se le da al resto de los profesionales de la salud, sino que van a tener un trato diferenciado que va a implicar siempre la aplicación de esta agravante penal. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque la atención ginecológica es una atención sobre la salud sexual y reproductiva. Entonces, si tú ofreces esa atención, necesariamente, si incurres un delito, se te va a aplicar la agravante penal. Entonces, el resto de los profesionales de la salud se les aplica un sistema general de sanciones en las normas penales, pero a los profesionales de la ginecología se les aplica un sistema diferenciado, agravado, sin que exista una razón que justifique aquello. Porque las normas de atención son comunes, el deber de confidencialidad, de trato digno, de atención oportuna y todas las normas que establece la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y que también propone este proyecto de ley son comunes. Y es por eso que no hay una razón que justifique Elisa, este si puedes, trato diferenciado. disculpa Elisa, si puedes redondear, porfa, que ya llegaste al tiempo. Y para terminar, solo señalar que si uno revisa el derecho comparado, si uno revisa la regulación en Uruguay, en Venezuela, en México, en Argentina, que son nuestros referentes a nivel latinoamericano sobre estas materias, no van a encontrar en ninguna de esas regulaciones un agravante penal de ninguna consideración. No existen, no se regulan sobre esas materias y eso también hace que sea un antecedente importante para tomar en consideración en este proyecto de ley. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias, Elisa. Queremos agradecer a las tres invitadas
En honor al tiempo, antes de darle la palabra a las senadoras para algún comentario o pregunta, si me permiten las senadoras, quisiera tomar la votación en general para que alcancemos a hacerlo en tiempo de reglamento. Damos al tiro la palabra a las senadoras. Entonces, secretaria, ¿se puede tomar la votación, por favor, en general? Por supuesto. La presidenta pone en votación en general de este proyecto de ley. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria, gracias. A favor la senadora Núñez. Senadora Carvajal. ¿Tenemos tiempo de fundamentar un minuto? ¿Sí? No. Ya, bueno. Sin duda que este es un tema que viene no solo visibilizándose hace mucho tiempo, sino que es necesario y de toda justicia generar condiciones que garanticen a las mujeres tener condiciones dignas y de respeto a la hora de su quehacer en el ámbito gineco-obstetra. Por tanto, a mí me hace total sentido no solo haber sido parte de un proyecto de mi autoría en la Cámara de Diputados, sino que también consentir en que hoy día necesitamos avanzar rápido en esto y la legislación es un elemento que ayuda para ello. Y con las condiciones de discusión, lo que aquí se ha tratado me parece muy consecuente y por eso anuncio desde luego mi voto a favor de este proyecto y espero que avancemos, como bien lo ha dicho la presidenta, de manera rápida. La senadora Carvajal vota a favor. Senadora Allende. A favor. Presidenta. A favor también. Resultado de la votación, 4 votos a favor. La aprobación en general. Sí, esta es la votación en general. Nosotros vamos a colocarnos brevemente luego en el plazo de indicaciones. Quisiera sí ofrecer la palabra a la senadora Núñez, Carvajal, Allende, si hay algún comentario o pregunta a alguna de nuestras 3 invitadas hoy. Senadora Carvajal, primero. Entiendo, porque tenemos... Sí, yo felicitar y saludar a todas las expositoras. Y por supuesto que quisiéramos a lo mejor tener más tiempo para contravertir algunas cosas que aquí se han señalado, pero básicamente tengo una duda respecto a lo técnico. Quienes representamos regiones con alta ruralidad entendemos y nos hacemos cargo muy claramente respecto a las distancias y a las diferencias que existen entre una ciudad que cuenta con condiciones médicas y sanitarias para poder dar a luz o tener un hijo o hija. No ocurre lo mismo en sectores apartados, como bien nos decía nuestra amiga allá de Cochrane. Entonces, mi tema puntual es cómo se subsana por parte del Ministerio cuando la necesidad que hoy día entiendo por protocolo existe de que haya el momento del parto o del nacimiento, ¿cierto? Un profesional específico que atienda los primeros minutos del hijo, como es justamente los pediatras. Cuando no hay condiciones económicas y cuando efectivamente esa parece ser la razón, y eso quiero consultar directamente, por la cual no se puede tener salas de parto en lugares. Entonces, ¿cómo se subsana eso cuando los requerimientos hoy día de un recién nacido establecen justamente la condición de que haya presente un pediatra? Sabemos que en regiones no tenemos una carencia pero grandiosa de especialistas, sobre todo pediatras. Hoy día ni siquiera se garantiza que en todas las regiones y en todos los hospitales hayan en los momentos que uno quisiera o en todos los momentos pediatras. Entonces, eso quiero ver técnicamente cómo opera y si es que tienen conocimiento de que si eso es así y justamente por protocolo que no se puede. Senadora Núñez. Sí, muy breve la pregunta y la respuesta no sé si podrá ser ahora o a lo mejor por escrito, pero es para la abogada Elisa Walker, que ella señala que en nuestro Código Penal ya existen las herramientas para amparar evidentemente a las mujeres en estos casos o directamente, me refiero al agravante, ¿verdad?, penal, o que el que no se establezca responde a que se desenvuelve o está establecida en el ámbito en el que se desenvuelven los profesionales y ese sería el motivo. Yo creo que en esto tuvimos una discusión en la comisión pasada, nosotros al menos creemos profundamente que acá tiene que haber una sanción mayor en el sentido del agravante, pero si los argumentos que no estén para que no quede establecido en este proyecto sería el que ya está en nuestra legislación o que, insisto, estaría agravando el ámbito del profesional y no la sanción propiamente tal, o bueno, o directamente, ¿cierto?, existen otros. Gracias, Presidenta. Sí, muy breve, agradeciendo las exposiciones. También quería preguntar en el siguiente sentido a la abogada, porque no quiero saber si ella corregiría, digamos, esto al agravante o simplemente está derechamente por eliminarla, considerando que, como decía la senadora Núñez, supuestamente está contemplada, digamos, en otros artículos del Código Penal. Y también, evidentemente, los derechos y de los pacientes, derechos y deberes. Entonces, a mí me gustaría conocer su opinión al respecto.
Le damos primero entonces la palabra a Marta, que es a quien dirigió la pregunta la senadora Carvajal, y después a Elisa Walker. Sí, senadora, gracias por la pregunta. Efectivamente, hoy día lo que se necesita para dar a luz es tener salas de parto que en el fondo son salas de alta complejidad. Sin embargo, nosotros creemos que es posible establecer estas, como lo decía Ariana, que en verdad ella podría contestarlo, creemos que es un tema de voluntad. Si nosotros hacemos una semejanza de lo que hoy día está pasando, las mujeres están teniendo sus hijos en casa, en los barcos, porque no alcanzan a llegar a tiempo, entonces creemos que tener una sala, incluso si no están los especialistas que pueden ver temas de urgencia, es bastante mejor a lo que ya hoy día está pasando. Ariana, no sé si quieres complementar la pregunta, no sé si está tampoco. Sí, sí estoy aquí. Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el Hospital Nuevo de Cochrane tenemos una sala de parto de urgencia, pero no opera por lo mismo, porque según lo que dicen los médicos, este hospital no es de alta complejidad. Entonces, pero lo que nosotros pensamos es que no se necesita, porque si bien es cierto en Coyhai que se supone que están estos especialistas, no siempre están disponibles. Entonces, lo que nosotros necesitamos en realidad es que en la ley no sé si la palabra es ablandar en ese sentido, las posibilidades para que nosotros hagamos uso completo de esa sala de parto de emergencia. Obviamente las mujeres que no están en condiciones de salud, por ejemplo, que han tenido un embarazo malo, que tienen una enfermedad, es totalmente comprensible que tengan que ser trasladadas. Pero aparte de eso, nosotros estamos con el problema de que los costos son muy altos y nosotros nos trasladamos por cuenta propia, no nos lleva el hospital. O sea, si nosotros sufrimos un accidente en el camino, nuestros hijos se mueren y Dios lo quiera, nosotros no contamos con nada. Gracias, Ariana. La abogada Elisa Walker, para responder. Y disculpen, les pedimos disculpas a Bárbara y al doctor, pero estamos con la chicharra sonando, entonces vamos a tener tiempo solo para escuchar a Elisa, disculpen. Muchas gracias, presidenta. En relación a la pregunta de la senadora Núñez, efectivamente lo que hace esta agravante es sancionar el ámbito en que se desempeña el profesional, porque no hay nada propio del delito, características propias del delito, más allá de que se desarrollen en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, porque un delito que se desarrolla en ese ámbito, efectivamente, bajo esta definición de violencia ginecobstétrica, siempre va a ser un delito, siempre va a haber el contexto de la violencia ginecobstétrica. Entonces, no se sancionan las características del delito, sino que se sanciona el ámbito de donde se ofrece la prestación de salud, y eso lo hace inconstitucional. ¿Y cuál es el problema? Que si se aprueba esta norma, ¿qué es lo que va a tener después? Van a tener causas particulares de personas que van a ir a reclamar ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de esta norma. Y eso genera un trato diferenciado e injusto también, porque las personas que tienen los recursos para ir al Tribunal Constitucional a reclamar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esta agravante particular, lo van a poder hacer. Los que no tienen los recursos, se le va a aplicar la agravante y van a tener un trato diferenciado con una sanción mayor a la que correspondería a cualquier otro prestador de salud. Y en relación a la pregunta de la senadora Allende, efectivamente yo creo que lo razonable, como yo decía al principio, hay muchos elementos de este proyecto de ley y la parte punitiva es una parte específica, no es todo. Y frente a este contexto, yo creo que lo razonable sería eliminar esta propuesta de agravante penal, entendiendo que esto no desprotege a las mujeres, porque nosotros tenemos agravantes en el código actual que efectivamente, analizando las particularidades del delito, de cómo se comisiona efectivamente el delito, generan protección cuando existan situaciones que justifiquen su aplicación. Y otra materia es cómo se regulan o ustedes aprueban o mediante indicaciones pueden modificar otros aspectos del proyecto de ley. ¿Cómo es la obligación de los establecimientos de dar información? ¿Cómo es la obligación de los establecimientos de hacer planes de parto, que son temas
innovadores para nuestro derecho, pero que son totalmente independientes de esta arista específica penal que incluye el derecho. Y como yo digo, en el derecho comparado más no existe. O sea, perfectamente ustedes pueden regular en forma completa esta materia sin tener que incorporar esta arista punitiva que además tiene un problema de constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Les damos las gracias a todas y todos. Yo le quiero ofrecer la posibilidad tanto a Bárbara Peña como al doctor Insunza, si tienen algún comentario, si nos lo puedan hacer llegar por escrito, por favor, porque están llamándonos para ir a sala, y quiero someter a acuerdo de las integrantes de la comisión el plazo de indicaciones para el lunes 9 de enero a las 12 en la Secretaría de la Comisión, cosa de poder tener el comparado y empezar a votar esa semana, digamos, ¿no? ¿Les parece? ¿Se acuerda entonces? Plazo de indicaciones 9 de enero, mediodía, sí, mediodía en la Secretaría de la Comisión. Le agradecemos nuevamente a las invitadas, al invitado, a todas a quienes nos acompañaron presencialmente también, y estamos citados mañana una nueva sesión a las 3 de la tarde para otro proyecto de ley, por si acaso. Muchas gracias, se levanta la sesión. Muchas gracias.